¿Qué tal? Bienvenidos amigos a una emisión más de Hay Vacantes. Por acá andamos Gerardo Castillo y su servidor Francisco de León. Pues como siempre es un gusto recibirlos a ustedes y sobre todo recibir a nuestros invitados. Esta vez un amigo ya de hace bastante tiempo y un autor al que admiramos mucho, Pavel Granados. Pavel, gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario. Y por abrirnos la puerta de tu casa. Muchísimas gracias, estoy muy contento, Gerardo, Francisco, porque pues la verdad es que estoy enfermísimo, estaba medio agonizando, se acababa de ir el sacerdote que me confesó y al ratito van a venir a traerme los santos óleos, pero entonces ya estuvo bien la hora que ustedes dijeron. Por razón tantas flores, ¿no? En la entrada. Sí, había flores, todo, porque sí estoy preparando, ya dejé ya dispuesto mi homenaje póstumo, y ya lo estoy ahorita todavía coordinando. Y ahorita de hecho estamos organizando con Bellas Artes. A ver qué se va a hacer y todo. Hice una audición al mariachi y todo. Nos toca el café. Sí, un café muy rico que va a traer Nespresso. Pues muy bien, pues vamos a comenzar con la entrevista. Alfonso Reyes dice: leer y escribir se corresponden como el cóncavo y el convexo. Leer llama al escribir y este es el mayor y verdadero mal que causan los libros. ¿Cómo inician esos males de los libros para Pavel Granados? ¿Cómo inicia tu carrera? Esa frase me encanta de don Alfonso. Yo creo que yo empecé a escribir porque quería yo... Pues la verdad es que siempre me ha gustado no sé si la facha de los escritores o qué, pero era lo único que yo sentía que me podía como elevar de mi condición, ¿no? Aunque la verdad que yo pensaba escribir y así. Me acuerdo que Carlos Monsiváis me dijo: ay, tú nada más vas a dar para escribir en la revista Eres, me dijo un día. Pero sabes, es como fue, la verdad es que pienso que yo quería escribir, pero porque me gustaba leer. Por eso me gusta tanto esa frase de don Alfonso. Aunque la verdad es que cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, me di cuenta que no me enseñaban a escribir. Y una profesora nos dijo: pues es que aquí no vienen a escribir, vienen a aprender a leer. Claro. Y yo pensaba que estudiar literatura me iba a hacer que se me pudrieran las manos y la imaginación. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que tanta familiaridad con los libros me fuera a llevar a la infertilidad y a la falta de imaginación? Y es cierto, sí tuve esa crisis, pero pienso que escribir sobre libros, por ejemplo, es una de las cosas más nutritivas para la escritura. Pienso que no hay que dejar de escribir nunca, aunque no tengas nada que escribir. Bueno, creo que es muy difícil no tener nada de qué escribir, pero pienso que siempre hay que estar pensando frases, siempre hay que estar pensando que uno tiene que escribir diario, ¿no? Yo creo que uno puede pensar que soy muy flojo, lo que sea, pero la verdad es que estoy trabajando todo el día estoy tratando de escribir. ¿Y de cuándo se despertó todo esto? ¿Mandé? ¿Y cómo fue el afán? ¿Tuviste influencias a temprana edad de que te llevaron a los libros? ¿Qué lecturas fueron las Bueno, que te yo así de impulsaron? niño siempre decía que leía y tampoco leía nada. Siempre empezaba textos y mi papá y mis tíos eran muy buenos lectores. Siempre había libros por ahí. Pero la verdad es que la primera vez que yo tuve un acercamiento serio a un libro fue El principio del placer de José Emilio Pacheco, que me lo dejó leer una maestra en la primaria. Y entonces se me reveló algo, no sé, yo creo que ahí está la semilla de escribir. Lo que pasa es que también a mí me gusta mucho la música. Y entonces yo siento que tenía que unir eso, tenía yo que unir la música, tenía que unir la literatura. Siempre tuve mucho acercamiento con gente que tenía que ver con la música y yo sentía que vivía un poco esquizofrénicamente entre dos mundos, entre el de la música y entre el de la literatura, y como que no lo sabía unir. Hace poco me reencontré un libro en una librería de viejo, un libro que yo había leído de niño, pero que había leído así insistentemente, casi me lo había aprendido de memoria, y ahora que me lo volví a encontrar, yo no me había dado cuenta hasta qué punto me sabía párrafos enteros, hasta qué punto me lo podía repetir, y era un libro que sin saber me había marcado mucho, un libro que perdí hace muchos años y que volví a encontrar, que se llama Gracias a la vida, Violeta Parra, y que eran unos investigadores, creo que un sociólogo y un escritor, que habían entrevistado a toda la familia de Violeta, es decir, a Nicanor Parra, a sus demás hermanos, a sus hijos, a sus amigos, y reconstruyeron una historia oral, y me di cuenta que a mí me había marcado mucho eso de la historia oral, es decir,
encontrar también lo literario donde uno habla también es una cosa que a mí me motiva para escribir. Es decir, que tú tienes tu voz, ¿no? Pero también es un poco hueca tu propia voz si no le estás nutriendo con voces de otros, ¿no? Saber escuchar yo creo que es un mérito también, y a mí me gusta saber escuchar, aunque no parece, pero sí me gusta. Oye, ¿y se puede estar seguro del rumbo elegido si no se conoce el puerto del que uno zarpa? Me refiero a Sinbad o Ulises. ¿Con quién te identificas más, Pablo? No, pues yo con quién me identificaré. Yo creo que con Sinbad, ¿no? Porque es más mentiroso. No sé, bueno, es que Ulises tiene que regresar también, ¿no? Ajá. Ese era el juego de los contemporáneos, ¿no? Que decían que hay un poquito de Ulises en Sinbad y etcétera, o al revés, ¿no? Y un poco de Penélope Un poco de Ulises, Penélope esas cosas. El volver también, yo creo que sí, yo no me había dado cuenta de eso. Yo siempre pensé que había zarpado muy lejos de mi origen, o sea que no quedaba nada de las voces de mis familiares, que todo se me había olvidado en el camino, mi infancia, todo eso. Y de pronto me di cuenta hace poco leyendo a un psicoanalista que decía que la literatura es la voz del padre. Y dije, híjole, o sea que yo tanto que he renegado de mi padre y diciendo que no me quería y no sé qué, y resulta que mi voz es la de mi padre. Quiere decir que un montón de cosas que de las cuales no me había percatado están cuando uno escribe. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo ser personal. Es decir, siempre hablaba antes como en tercera persona, de una manera muy, como si tú quieres, muy desinteresada y muy desapegada de las cosas. En una especie como de, así como ese lector como en tercera persona que puede ser un cronista, algo así, que medio se esconde a la hora de hablar. Y poco a poco me he dado cuenta que he tratado de conquistar un yo, es decir, que hable por mí un yo. Bueno, es un conflicto muy grande porque hablo yo, no habla el yo, no, pero el yo no soy yo, es otro yo. Y cuando entonces habla, bueno, lo más que puedo hacer es que hacer un texto que sea como una jaula para capturarme a mí, pero ya que acabo siempre me doy cuenta que quedé afuera. Así me pasa siempre. Oye, y hablando de cosas con las que uno se identifica, autores, por ejemplo, ¿no? Que tú sientes un profundo apego, incluso de aquellos con los que conociste, ¿no? Tú y yo compartimos una amistad, que nos veíamos poco con él. Sé que somos amigos de Miguel Capistrán, ¿no? Uy, bueno, Miguel Capistrán es un amigo mío. Ahí tengo una foto con él por allá atrás que me acabo de encontrar. Yo lo quise muchísimo y no sé por qué es de mis grandes amigos, que siento que está como presente, como que lo siento cerquita, a pesar de que se murió. Yo no sé qué cosa dejó Miguel, que lo siento siempre cerquita, como que siento que me aconseja. Lo conocí en la Facultad de Filosofía y Letras, y desde que lo conocí dije, bueno, yo me encontré con una mina de oro, que ojalá nadie sepa que yo tengo esta mina de oro tan cerca, pero no, todo el mundo lo sabía. A Miguel Capistrán todo el mundo le hablaba por teléfono para consultarle cosas, le hablaba a Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Monsiváis, Gabriel Said, eran personas que les fascinaba platicar con Miguel, porque Miguel te decía todo, pero con una amabilidad y con una generosidad. Yo una vez le dije, oye, Miguel, te queremos entrevistar varios amigos, que nos cuentes sobre los contemporáneos. Entonces le invitamos a tomar un café y varios amigos, y nos platicó de todos, porque él había tenido una cantidad de experiencias maravillosas con todos los que conoció, incluso hasta con los que no conoció. Voy a contar una anécdota que yo creo que no la ha contado nadie, no sé, pero es que está muy chistosa, porque Miguel Capistrán iba mucho con unos que se llamaban Los Dueñas, y eran unos señores que eran como, pues creo que eran muy ricos y hacían fiestas diario, tenían open house, como decían, y que uno podía entrar a su casa. Y entonces un día le dijeron a Miguel, no va a haber nada de reunión mañana, entonces nos vemos hasta pasado mañana, si quieres venir. Bueno, y entonces Miguel, como ese día no hubo fiesta con Los Dueñas, pues se fue a una librería y llegaron otros de los amigos que siempre iban a esas reuniones. Y le dijeron, oye Miguel, ¿no vas a venir con Los Dueñas? No, porque me dijeron que hoy no había nada. No, sí va a haber algo, lo que pasa es que seguramente no te quisieron invitar porque a lo mejor no te gusta lo que vamos a hacer. Oye, pues ¿qué van a hacer? Pues tú vente. Entonces Miguel se fue con ellos, llegaron a casa de Los Dueñas. Y Los Dueñas dijeron, oye, sí, perdona Miguel, lo que pasa es que vamos a hacer una sesión espiritista y quizá por eso, pues no pensamos que no te iba a gustar esto. Pero bueno, pásale, mira, tú te sientas por ahí en un sillón y los peceros te van a traer un vino o algo así, en lo que hacemos nuestra sesión.
Entonces Miguel se sentó, los dueños hicieron su sesión espiritista y dice que él se quedó dormido profundamente, que algo pasó, como que se sintió mareado y ¡fum! No se pudo despertar. Mientras tanto estaban en la sesión espiritista y con las manos así, y entonces era una persona de estos que quería invocar a un familiar para algo. Y entonces el medium dijo, no me puedo comunicar con su familiar. Hay otra presencia más fuerte que se está manifestando. ¿Quién será? A ver, presencia, manifiéstate, ¿cómo te llamas? Dice el espíritu que se llama Javier Villarrutia y que quiere comunicarse con una persona que está aquí que se llama Miguel Capistrán. ¿Cómo? Entonces, como estaban amarrados así, las manos no podían despertarlo y el espíritu se desvaneció. Cuando Miguel se despertó, le dijeron, Miguel, se comunicó Javier Villarrutia en la sesión espiritista y tú estabas dormido. ¿Cómo? Y entonces Miguel se fue muy preocupado a su casa. Y esto pasó hace muchísimos años. Todavía vivía la hermana de Javier Villarrutia. Entonces fue a casa de la hermana y le dijo, señora, creo que se llama Margarita o Conchita, no sé qué. Le dijo, oiga, fíjese que ayer fui a un lugar y hubo una sesión espiritista y Javier se manifestó. Sí, Miguel, lo que pasa es que yo me comunico con Javier con la Ouija. Y entonces, como usted no tiene teléfono, yo le pedí que lo buscara para que viniera, porque aquí tengo unas cosas que le quiero enseñar. ¿Cómo? Dice, sí, ahorita abajo. Entonces subió, que iba a enseñar unas fotos o algo así. Subió la señora y Miguel se quedó en un cuarto antiquísimo con cuadros y no sé qué tanto. Y dice que estaba así viendo cuando de pronto un cuadro antiguo se cayó ¡prag! Sobre una vitrina. Y entonces la señora, ¿qué pasó? Bajó la señora y dijo, no, pues se cayó este cuadro. No se preocupe, Miguel, son cuadros viejísimos. Entonces levantaron el vidrio y abajo de los vidrios y se estaban todos los inéditos de Villarrutia que yo había estado buscando. Entonces yo dije, ay, Miguel, no seas mentiroso, qué historia tan más falsa. Me dijo, no, es cierto, es bueno, si me quieres creer, esa es mi historia con Javier Villarrutia. O sea que tenía todo tipo de anécdotas. Claro. Miguel había sido fantástico, es un personaje. Bueno, imagínate que trajo a Borges dos veces a México. Se hizo gran amigo. De hecho, el libro lo editó, ¿no? Bueno, él compiló el libro de Borges libro en México, ¿no? Que le causó, yo digo que ese fue el que se lo llevó a Miguel, porque María Kodama hizo tal escándalo que Miguel se enfureció tanto que yo creo que ese fue el último coraje que hizo Miguel por quitar pues el mejor texto del libro, nada menos la entrevista de Elena Poniatowska a Borges es el mejor libro, o sea que ese libro se quedó sin el mejor texto. Sí, pues Miguel, ¿qué te puedo decir? Yo puedo estar hablando toda la noche de Miguel Capistrán. Yo recuerdo mucho esta carta que le escribe José Gorostiza a Javier Villarrutia justamente, donde le dice que, donde ya casi al final le dice que él espera que en el mejor de los casos sea un viejito con el que sea muy agradable conversar, ¿no? Y Miguel me decía, sí, lo logró, ¿no? Lo logró don José. Bueno, él era muy amigo de José Gorostiza, de Torres Bodet. Y sí, bueno, yo la verdad es que me siento en ese sentido muy desamparado sin Miguel, porque era alguien a quien yo le hablaba por teléfono y me tenía el dato preciso. Yo casi ni creí cuando se murió. Además, con una mala suerte terrible, porque fue a una semana de pronunciar su discurso de ingreso en la academia. Y que estaba contentísimo, ¿no? Estaba feliz porque había pasado un momento, pues, como una temporada muy triste en la que como que no se acordaban de él. Mucha gente, pues ya se me hacía injusto, como que no sabían lo que teníamos. Y también hoy no sabemos lo que perdimos. Miguel fue uno de los grandes investigadores, uno de los hombres más generosos. Por ahí tengo cosas que me prestó y también él se quedó con cosas que le presté. Por eso la presencia cercana, ¿no? Sí, Miguel es muy cercano. Oye, hicimos un libro juntos. ¿Cuál? Pues era una recopilación de la poesía de la Revolución Mexicana. Se llama El Edén Subvertido. Y nos pusimos un día a platicar de qué poetas habían escrito sobre la revolución. Y de ahí salió un libro. ¿Y todavía es conseguible este libro? Pues yo creo lo hizo Editorial Jus y lo hizo con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo creo que sí se consigue. Habría que rastrearlo, ¿no? Yo creo que sí. Y hablando de historia, también, Pavel, eres muy cercano a la historia de la radio. ¿No? ¿Qué nos puedes platicar tú de la historia de la radio en México y qué nos estaría diciendo la radio actualmente, ¿no? ¿Qué captas de ella? Bueno, la historia de la radio y la historia hoy son dos cosas, yo diría que completamente distintas y casi desligadas. En mi
en mi experiencia, la historia de la radio es algo como que me toca muy de cerca, muy personal, porque desde que yo tenía como 15 años o 16, quise ir a buscar a los artistas de la radio, los más antiguos, y tuve la suerte de conocer a la primera cantante de boleros, que se llamaba Ana María Fernández. Entonces yo tenía 15 años y ella tenía como 90, y entonces platicamos y éramos como dos mundos completamente separados, pero de ahí conocía a todas esas voces de la radio. Y otro que era gran amigo mío, que me dio como una visión de cómo se vivía, fue don Chuchito Lizarraras, que por ahí tengo una foto, es ese que está ahí en el recorte de periódico. Él tenía 95 años también y yo tenía pues, como 25, otra cosa así. También fuimos grandes amigos, pero él fue el productor de La Doctora Corazón, del Monje Loco, de Así es mi tierra, era productor de radio. Hizo muchos programas, hizo los programas estelares, y pues me contó cómo era un poco vivir en esa época, cómo era hacer esos programas, un poco también esa especie de sociología emotiva que haces con la radio antigua, de pensar que en esa época, pues, si tú lo quieres ver un poco bondadosamente, todas las mujeres que se la pasaban oyendo radio, con unos nombres de programas que en esa época sonaban bonitos, hoy suenan horribles porque se llamaban, por ejemplo, El Club de la Escoba y el Plomero. Hoy sería ofensivo un nombre así, pero en esa época qué felicidad prender el Club de la Escoba y el Plomero y oír a Lupita Palomera con la marimba de los hermanos Domínguez cantando las canciones de moda. Eso era bonito, era bonito la publicidad que cantaban algo así de sigan los 3 movimientos de Fab, y esa cosa tan asquerosa que es así la publicidad malsana se convertía en algo bonito así gracias a la sociología sentimental. También los consejos machistas de los boleros suenan bonitos si los ves con el lente de la nostalgia, ¿no? Pero en una sociedad, si tú quieres, muy reprimida, con mucha sensibilidad, con una sensibilidad muy oprimida también, una sensibilidad muy sufrida, muy literaria también. Entonces hay algo muy bonito en esa radio, en esas radionovelas, a lo mejor con unos argumentos muy feos o lo que sean, pero los prendes y esa cosa como vaporosa que tenía esa radio, pues sí se ha perdido. Somos otro país. En esa época a lo mejor pues todo eso era encubría a un sistema político horrible. Hoy la radio es otra cosa. Desde hace por lo menos 30 años la radio se ha convertido en otra cosa, o por lo menos en el proyecto de otra cosa, porque es el proyecto del lugar en donde la sociedad puede hablar y se puede escuchar a sí misma. Antes tú prendías la radio para escuchar al otro, a una cosa que te hablaba desde quién sabe dónde. Hoy tienes más seguridad, bueno, quién sabe, de saber que en la radio estás escuchando la voz de la gente, lo que la gente quiere escuchar, o hasta cierto punto, porque siempre los regímenes destruyen muy feo a las voces críticas, ¿no? Sí, y eso pasa. Vive, ¿no? Pues sí, hoy por ejemplo, lo que hemos visto con Carmen Aristegui es terrible, pero también hemos visto, por ejemplo, que hay una mayor participación de la gente que se quiere escuchar, que por lo menos usa la radio para expresarse, para hablar. La conquista sería eso, prender la radio para que te escuches a ti mismo, ¿no? Eso yo pienso que es la radio de ahora. Tiene una función que durante mucho tiempo no se pensaba, porque antes se pensaba que la radio iba a desaparecer, pero la verdad es que el advenimiento de una sociedad civil le ha dado consistencia a un proyecto radiofónico, pues con lo que eso significa, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se ha desestructurado toda esa radio para convertirse, por ejemplo, en los podcasts, todo ese tipo de radio en donde de alguna manera tú vas a hacer tu propio radio escucha de tus propios proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que podemos lograr eso. Claro, se pierde ese aspecto, te digo, vaporoso, antiguo, no sé qué, pero pues también es parte de tu historia sentimental, lo puedes reconstruir cuando quieras. Oye, Pavel, y a ver, cuando somos, ya nos vamos a quemar con eso de la edad, no somos contemporáneos, ¿no? De hecho, nacimos incluso en el mismo año tú y yo, ¿no? Y vaya, creo que todos los miembros de nuestra generación crecimos oyendo a Cricri, ¿no? O sea, era un común denominador entre los niños. Yo crecí escuchando a Frank Zappa. Ajá. No sé tú, mi papá ponía eso y decía qué horror de infancia, pero eso crecí oyendo, y Cricri ya es de después para mí. Okay. Pero es que aparte nos llama la atención eso, ¿no? O sea que tú, bueno, ahora ya también sabemos que Frank Zappa, pero también llegaste a los boleros. ¿Fue en esa misma infancia? No, también fue después. Pues yo me acuerdo que ponían mi papá a Frank Zappa y a Pink Floyd y a ¿quién más? A King Crimson. Yo me acuerdo de eso de niño. Entonces para mí es como el infierno acordarme de eso, porque me llevaba mi papá con sus amigos a escuchar eso. Y luego como que me refugié en el mundo
de mi abuela, que eran los boleros. Y después, ya mucho después, como en un intento de congraciarme con mi papá, como que tuvimos el punto en el que él empezó a escuchar música cubana y yo empecé a escuchar jazz. Y eso fueron como momentos, pero la verdad es que los boleros, pues yo sí me puedo considerar un como estudioso de los boleros. A mí me gustan muchísimo. Y antes era un poco así medio como amateur, o sea, de aprendérmelos y cantarlos y aprenderme todos. Ahí tengo un montón de partituras de boleros y así. Pero después, y bueno, y tenía mi colección de boleros, pero ya los regalé todos. Y pero después ya de una manera un poco más sistemática, estar pensando en esos compositores, en las letras. Incluso quise escribir un libro que se iba a llamar Así se templó el bolero, pero ya no lo acabé. Bueno, a lo mejor algún día lo acabo. Ojalá que sí. Sí, seguro que tienes el material, ¿no? Ya de todo lo escuchado. Pues sí, a lo mejor, bueno, es como desde el punto de vista literario, sociológico. Es que ahora ya me doy un poco de flojera a mí mismo. Y entonces cuando escribí algo, y antes era yo más, no sé, les platicaba un poquito antes esto, ahora tiendo a ser más personal cuando escribo, como que se me hace una pérdida de tiempo estar haciendo estudios y cosas así, pero creo que también uno los tiene que hacer, es decir, estás acercándote a manifestaciones culturales y así, pero yo pensaba mucho, por ejemplo, decía, pues ya todo lo escribió Monsiváis, pues ya para qué, lo escribo yo también, ¿no? ¿Para qué lo repito? Oye, y a propósito de los boleros, bueno, cuando surgen los boleros eran como una voz de rebeldía de las generaciones de esos momentos, ¿no? Porque hablaban de cosas que antes estaban como debajo del agua, ¿no? O calladas. Y después alguien en el siglo XXI, bueno, Pavel, se pone a escribir sobre boleros y a hacer estudios sobre boleros en una época en que como que rompe, ¿no? Con los temas que la corriente, que la generación estaba trabajando. Así como los boleros eran rebeldía. ¿Te consideras un rebelde, Pablo? No, yo no me considero para nada un rebelde. Yo soy lo más convencional y lo más aburrido del mundo. No soy nada rebelde. No me revelo a nadie. Nada más lo único que no hago es votar por el PRI, pero fuera de eso no hago ninguna rebeldía. Nada. No, los boleros sí fueron rebelión porque era una educación completamente, ¿cómo te puedo decir? Es la educación femenina, siempre decidida por hombres, pero es una manera de que las mujeres no dijeran lo que ellas pensaban, ¿no? Era Agustín Lara diciéndole a las mujeres lo que querían escuchar por primera vez, ¿no? Es decir, por primera vez entraba un aparato de radio, era la primera vez que se abría la ventana y entraba el aire de afuera de una ciudad, una época en que las mujeres no podían salir solas a la calle, entonces que por primera vez aprendieran ellas solas un programa de radio, y hubiera un señor que era Agustín Lara que les decía que podían amar y que podían amar sin tener ningún remordimiento por hacerlo. Fue liberador en ese sentido, que las mujeres sintieran y que lo pudieran sentir y manifestar lo que querían, era algo nuevo. Eso fue en esa época lo que significó el bolero. También yo pienso que Agustín Lara creó una forma de mujer, ¿no? Es decir, él quería que las mujeres fueran buenas y malas al mismo tiempo, ¿no? Cuando dice, piensa en mí, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar, eso es más o menos lo que él quería, que las mujeres inocentes fueran las que enseñan a pecar, son magisterialmente pecaminosas, ¿no? Entonces eso lo tenía mucho Agustín. Ese fue un acto de rebeldía. También fue un acto de rebeldía el bolero en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el mundo en guerra, y que pensar que todo estaba por acabarse, todo era inminentemente bélico, pensar que podía estar la otra parte, la mitad de tu ser, tu amor, algo así, cerquita, ¿no? Que no importaba nada, no importaba el qué dirán, para poder estar con esa persona. Entonces decían, hay que vivir el momento, que no se importe el pasado, decían las canciones. O Consuelito Velázquez, que decían amar y vivir, ¿por qué no han de saber que te amo, vida mía? O sea, ¿qué importa lo que diga el mundo si se va a acabar todo? Y entonces llamarle a la otra persona en la cercanía, eso también fue una aportación del bolero, ¿no? Entonces, pues después ya se aburguesó, porque el bolero ya después son unos tríos horribles llevándole serenata a una señora en tubos, así, ¿no? Entonces eso ya me da un poco de flojera, se aburguesó mucho el bolero, se hizo muy convencional,
Hay como ese bolero que dice, padre, quiero confesarme, estoy casado con una mujer buena y no soy feliz. Imagínate qué bolero tan feo. Bueno, está bonito, pero, ¿sabes? Era muy convencional, se fue aburguesando mucho. Ajá. Entonces yo pienso que esa sensualidad que estaba en contra de lo establecido, sí lo tuvo el bolero, fue su época, ¿no? Yo creo que eso ya no va a volver. Hoy es muy difícil pensar que el bolero tiene esa como potencial. Sin embargo, siempre el pensar que el amor puede desestabilizar cualquier estructura, pues sí está en el bolero, pero está en muchas otras cosas, ¿no? Sí. Oye, Pavel, y en ese sentido, bueno, así en otro completamente distinto, nos gustaría que nos hablaras cómo se gestó tu libro Mi novia la tristeza. Uy, esa es una historia larguísima. Bueno, es de muchos años. Yo siempre había estado fascinado con Agustín Lara, siempre desde que conocí a esa cantante Ana María Fernández. Pero después yo siempre supe que Agustín había tenido una musa que le había inspirado casi todas sus canciones, y fui a buscar esa musa y la busqué, pero ya había muerto. Se murió en 1985 y yo la fui a buscar, pues yo como 10 años después, una cosa así, no me acuerdo. Y entonces, pues yo estaba siguiéndola, yo tenía como 18 años cuando fui a buscar a Angelina Brusqueta, pues bueno, ya se había muerto ella. Y entonces la fui a ver, encontré a su familia, me dieron fotocopias de todo su diario y todo eso, y pude reconstruir una parte. Al mismo tiempo, bueno, era mi amiga, pero yo no sabía, nos habíamos dejado de ver unos meses y yo no sabía que Guadalupe Loaesa estaba escribiendo sobre Agustín Lara. Y entonces pasó el tiempo y nos juntamos, y gracias a un editor, Rogelio Carvajal, que era el editor de Océano, nos dijo, pues ¿por qué no lo hacen juntos? Pueden hacerlo juntos. Había unos problemas de contrato, había ciertos problemas, pero de plano ya en 2005, cuando ya llevamos mucho tiempo trabajando, pero de 2005 a 2008 nos sentamos a escribir. Entonces yo hacía mi parte, Guadalupe la suya, nos sentábamos después a leernos, y entonces ya nos corregíamos. Entonces nos íbamos fines de semana completos a encerrarnos, a estar leyendo y leyéndonos y a estar reescribiendo unos sobre otros, ¿no? Y entonces pues es difícil porque pues, son dos estilos distintos, pero sabes una cosa, le aprendí mucho a Guadalupe, porque Guadalupe tiene, bueno, pues qué te puedo decir, como tablas. Aparte es súper inteligente. Entonces cuando platicamos y cuando estamos escribiendo, pues aprendo un montón, le aprendí muchísimos recursos de la escritura, ¿no? Cómo armar un texto. La verdad es que yo pues estaba yo más bien empezando, y a Guadalupe le aprendí un montón de cosas que solo un periodista con muchas tablas te puede enseñar. Para mí fue una enseñanza buenísima, y siento que yo puse algo de mi vida, ella puso algo de su vida. No puedo decir qué, en el sentido de que es un libro histórico, pero hay experiencias amorosas de Guadalupe en el libro, y claro, las mías como que están un poco mezcladas de autobiografía, pero eso siempre pasa, ¿no? Claro. Es decir, ciertas frases, dije, yo quiero poner esta frase porque a mí me gustaría poner esta frase, así cuando me enamoro, y se la poníamos en boca de Agustín Lara. Y Guadalupe también, pues su noción del amor también, yo creo que aprendimos mucho, ¿sabes? Después, es que le aprendemos mucho a Agustín Lara también, como que fue nuestro maestro. Pasó el tiempo, Natalia Lafourcade hizo un disco de Agustín Lara, y yo le dije, oye, pero ¿tú qué le aprendiste a Agustín Lara? Y me dijo, pues mira, yo le aprendí que, pues yo soy chiquita, me dijo Natalia, y me di cuenta que era un poquito aniñada, y cuando yo vi a Agustín Lara, él me hizo sentir más mujer. Me dijo, no, tú no puedes ser esa Anita, tienes que ser más una mujer, sentir de otra manera. Y me dijo, ella pues me enseñó a sentir, y yo creo que Agustín Lara a mí también, yo era muy, pues no, como que no andaba viendo esas cosas, se me hacía un poquito, no sé, qué cursi estar ahí viajándome con Agustín Lara, pero la verdad es que sí te enseña mucho a apreciar la vida, el amor, Agustín Lara, ¿no? Yo creo que todos somos un poquito, sí, ojalá todos fuéramos un poquito sus alumnos, porque enseña cosas bonitas. Mira, por ejemplo, a una esposa la quiso matar y le dijo, acuérdate que amar es también odiar, un poco, así. Entonces yo creo que no está desencaminado. Ay, no sé qué sabe. Bueno, es para no ser tan evidente en la hora de amar. Agustín Lara era un señor que como amante decía, si me quieres, déjame vivir. O sea, significa, si tú me quieres, tú me vas a dejar que yo haga lo que yo quiera, pero tú no me puedes, tú tienes que ser pura siempre, decía
a su mujer porque tú eres mi ideal. Dice, pero yo no soy nadie, yo te puedo hacer lo que yo quiera, al fin que engañándote no te mancho. Más o menos esas eran las ideas de Agustín Lara. Sí, hay que aprenderlo. Pues aprendan ustedes, no sé, ahí leanlo, porque no es tan fácil como uno pudiera pensar. Sí. Y la verdad, la otra cosa es que encontramos muchos testimonios que de otra manera no se hubieran podido encontrar. Mujeres de Agustín Lara, amigos de Agustín Lara. Guadalupe y yo estuvimos entrevistando a muchísimas personas. Yo creo que es un libro que nos refleja, yo creo que a los dos como autores, refleja a Agustín, refleja una época, es como nuestro Agustín, es un Agustín que creamos con muchas imágenes literarias, con lo que leímos de él, o sea, sí es una biografía, pero no deja de ser una construcción de nuestra imaginación, por eso también es un libro bonito. Guadalupe hizo un monólogo al inicio, que es la musa de Agustín Lara, y casi no sabe si está muerta o viva o qué, imaginándose a Agustín Lara, porque es que fue una mujer que lo amó tanto, que a pesar de que se dejaron de ver, ella se escapó en 1938, agarró sus cosas y se fue, y Agustín nunca más la volvió a ver, y ella lo sobrevivió 15 años, pero Agustín nunca, por más que la buscó no la encontró, y ella lo amó tanto, que al último ella desayunaba con un retrato de Agustín Lara y platicaba con él. Y el último día, cuando estuvo en el hospital y la familia estaba llorando a su alrededor, abuela, no sé qué, les dijo, miren, no se preocupen por mí, ya me voy a ir a juntar con Agustín Lara. Entonces, pues fue un amor así. Después descubrimos con el psicólogo que eso no está bien, que eso se llama abnegación y que es negarte a ti mismo. Pero pues cuando lo hicimos se nos hacía bonito. Oye, y dentro de todo esto que encontraron de Agustín, sus lecturas. ¿Las de Agustín? Las de Agustín. Uy, híjole, bueno, yo eso sí lo seguí mucho. ¿No? Mira, las influencias musicales son básicas, son dos. Yo diría que se pueden resumir así. Tú ves a Agustín Lara tocando el piano y están las dos manos, la izquierda y la derecha. La izquierda es la que lleva el ritmo y la derecha es la melodía, ¿no? Entonces, en el ritmo, tú puedes ver cómo están tocados los danzones de fines del siglo XIX, la música de los burdeles, los tangos, que decían así, los tangos canallas, como decían entonces. Todo eso está en la mano izquierda. Ajá. Y la mano derecha es la alta cultura, es Chopin, es toda la música culta que le gustaba escuchar. Y entonces es esa conjunción de lo más bajo de los burdeles y la alta cultura que él tenía en la mano derecha. Son esas dos, esas son las influencias de Agustín Lara. Y literarias, pues se leía el modernismo. Leía Antonio Plaza. Antonio Plaza, ese poeta romántico, es el que escribió a una ramera que dice: mujer divina para el mal nacida, perla del solio del Señor, en albañal inmundo sepultada, y que le dice: si fuera Dios, si fuera rey te regalara un trono, si fuera Dios te regalara un cielo, y si Dios de ese Dios yo fuera, me arrastrara a tus plantas, vil ramera. Eso dice Antonio Plaza. Ese es Agustín Lara. Agustín Lara, Carlos Reyles, el novelista uruguayo. Ajá. Agustín Lara un día se enfermó y leyó su novela El embrujo de Sevilla. Se maravilló tanto que desde ahí empezó a componerle canciones a Sevilla. Yo he encontrado de pronto referencias de Agustín Lara a poetas modernistas. Ajá. Aunque Carlos Fuentes, en el ensayo sobre lo cursi, dice que Agustín Lara está heredado de Amado Nervo, porque solamente un lector de Amado Nervo podría escribir: blanco diván de tú la guardará tu exquisito abandono de mujer, que es lo que dice Agustín Lara en la canción que se llama Escarcha. Pero yo descubrí que su tía Mackencita hablaba así, que es la tía Mackencita, es la que tengo ahí enfrente. Es la foto, esa es su tía, esa es la foto original de la tía Mackencita. Y entonces la tía Mackencita, esa hablaba como Agustín Lara. Yo creo que esa es otra de sus influencias. Porque la tía Mackencita decía: mucama, trae del acero, tornad el madero y sacad el fúnebre. Y significaba que trajera la llave, abriera el armario y sacara su traje negro, o ese que tenía puesto. Mucama, traer el acero, tornar el madero y sacar el fúnebre, significaba eso. O decía: mucama, traed el mullido colchón en el que descansarán mis adormiladas plantas. Y significaba que le sacaban un colchonzote donde se ponían las patas así, ya sin sus zapatos para descansar. Ajá. Entonces Agustín hablaba como su tía Mackencita, por eso decía: blanco diván de tú la guardará tu exquisito abandono de mujer. Sí, se entiende, ¿no? Sí. Por eso. Oye, y Agustín Lara estuvo, bueno, vaya, el mismo periodo temporal que con los contemporáneos. ¿Hubo algún tipo de relación con ellos? ¿Alguna cercanía? Pues Javier Villarrutia escribió a favor de Agustín Lara, de una película que se llama Tropic Holiday.
Javier Villarrutia dijo que lo mejor era la música de Agustín Lara. ¿Quién más? Los ateneístas. Un día se encontraron Rafael López y no me acuerdo quién más. Y se dijeron, creo que Genaro Fernández MacGregor. Y Rafael López dijo, pues ¿sabes qué? Yo la vez que a mí no me daría ninguna pena que una canción mía. Yo firmaría sin ninguna pena una canción de las de Agustín Lara. Salvador Novo escribió sobre Agustín Lara y dio un discurso en el primer aniversario de la muerte de Agustín Lara en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y dijo, algún día se habrá de estudiar la capacidad poética de este autor. Entonces sí era muy admirado por ciertos escritores. Es que también una época en la que era difícil admirar la cultura popular, ¿no? Pero claro, sí lo llegaron a admirar. Yo creo que Villarrutia era más o menos amigo de Agustín Lara. Yo creo que Novo. Yo creo que incluso Revueltas, porque Revueltas hizo el guión de La diosa arrodillada, donde María Félix canta Revancha. Entonces yo creo que sí había más o menos cercanía. Agustín Lara era un hombre muy célebre. Cuando hacía fiestas llegó a invitar a Siqueiros, así era un personaje muy muy celebrado. Orozco era su amigo. Sí, no creas, no era un burro. Agustín Lara era un hombre de mucho mundo, muy admirado. Sus letras, Juan José Arreola era admirador de Agustín Lara. Decía, cisne que Dios pintó en cristal, dame el marfil de tu perfil ritual. Dice, bueno, hay un cisne parnasiano, pero al final dice, nítido albor, pálida flor del mal. Dice, bueno, ahí está Baudelaire en la obra de Agustín Lara. Sí. Entonces sí es Renato Leduc, bueno, otro gran, eran amigos, pero íntimos, su gran amigo íntimo de Agustín Lara fue Renato Leduc, uno también de los grandes poetas mexicanos, ¿no? Entonces, Renato Leduc dice, Agustín Lara tiene influencias literarias, la Biblia. La Biblia está en todos lados. La idea de la mujer que él tiene es bíblica. Cuando dicen mujer, mujer divina, hay un momento en que es absolutamente bíblico cuando dice, tienes el aroma de un naranjo en flor. Dice, eso parece que está sacado del Cantar de los Cantares. Ahí ya me estoy emocionando mucho con Agustín Lara. Pero pues es que sí me gusta. Y hablando de otro de tus autores favoritos, de López Velarde. Sí. ¿No? Tú en algún momento notas de que él creía que el mexicano era seguidor del milagro, vivía, ¿no? Apegado al milagro y al azar. Sí. ¿No? ¿Nos puedes platicar más sobre esta parte? Sobre López Velarde, sobre el azar. No sé, sería muy pretencioso de mi parte decirme a mí, conocedor de López Velarde o algo. A mí, ¿qué más me gustaría estar? Lo más que yo siento en la vida, así, mi emoción más grande es saber que vivo a 6 calles de donde vivió Ramón López Velarde. Ramón López Velarde a mí se me hace pues el gran milagro de nuestra literatura, se me hace el hombre más complejo. Estoy completamente de acuerdo cuando José Emilio Pacheco dice que para explicar a López Velarde se necesita la sabiduría como para explicar a Góngora, ¿no? Yo creo que López Velarde pensaba que sí, que vivíamos, vivir en México es como vivir en la lotería, no sabes cuándo te va a tocar qué. A él le tocó el azar, le tocó azarosamente estar en un puesto, luego azarosamente no. Hasta sus últimos días fue completamente vivir en el azar. Yo creo que no hemos tenido la suficiente cercanía, altura espiritual como mexicanos para estar a la altura de López Velarde y saberle sacar aprendizajes. Pero a mí el aprendizaje que le sacaría a López Velarde es que él, como él decía, somos equidistantes de lo glorioso y de lo de lo vulgar, ¿no? Entonces de repente quieres subir muchísimo y te topas con el lodo, ¿no? Esa es su definición de su espíritu, de que viene lo mágico que te eleva a lo más alto y de repente te caes al lodo, ¿no? Sí, no, yo me hubiera encantado, aunque sea cruzar un día con él en la calle y verlo a lo lejos, no sé, para mí es casi imposible que haya existido López Velarde, me hubiera gustado. Tengo la primera edición de La Suave Patria, tengo ahí pero pues no, quisiera tener, aunque sea su corbata, no sé, algo. Sí. Oye, y justo hablando de este momento de la poesía mexicana, ¿no? O sea, y tú que has analizado un poco la historia de esa poesía, ¿no? Ajá. ¿Tú ves
¿Notas cierta continuidad en la historia de esa poesía? Más bien una serie de rupturas. Híjole, no me preguntes eso, mira, te voy a decir porque no es que lea poesía mexicana, yo leo a los modernistas, me encantan los modernistas. Lo de la ruptura y la continuidad a mí se me hace lo que es lo que dice Octavio Paz, y yo no podría estar de acuerdo con eso, porque pareciera cuando él habla que la tradición es algo feo, es una especie de lastre, de ni modo, una fatalidad. Ay, nos tocó tener tradición, qué horror. Y no es cierto eso. Yo estoy de acuerdo completamente con Ezra Pound cuando dice la tradición son las cosas que nos gusta y que por eso las conservamos, no que las tengamos arrastrando como una condena, ¿no? Entonces yo no tendría por qué romper con López Velarde, yo no tendría por qué romper, ni me explicaría por qué los poetas tienen que romper nada más por romper. Rompes con fórmulas que se gastan, pero eso no significa que tengas que romper ni con Amado Nervo, ni con Tablada, ni nada de eso. Es una experimentación, y entonces, pues a lo mejor suena un poco más cursi. Me gusta esa imagen de Enrique González Martínez que dice, pues yo como poeta dejo tirada mi lira y dentro de algún tiempo alguien más la vendrá a recoger y con mi misma lira va a cantar otra canción. Es eso, es decir, con esta misma lengua van a decir otra cosa, pero no sé, esas oposiciones se me hacen más bien ideológicas, e incluso si tú las piensas, supondrían cierta ceguera, porque tú dirías, ay, como fulano pertenece a esta generación, no pudo apreciar a tal otra persona, entonces más bien evidenciaría una ceguera, ¿no? Y esa experimentación no es que sea romper por odiar ni nada de eso, también es cierto, es válida tu propia experimentación en la que creas poéticamente algo, ¿no? Pero tampoco lo concibo como una serie de rupturas, no sé, esa teoría como que nunca me ha convencido. Pienso más bien que hay razones ideológicas que es cierto que están ahí, hay ese tipo de pleitos, pero también es cierto, por ejemplo, en Europa se peleaban muchos ciertos tipos de artistas con otros, y los mexicanos que estábamos tan alejados de esas polémicas, las traíamos y las hacíamos nuestras. Por ejemplo, si en Europa no se llevaban los parnasianos con los simbolistas, aquí eso no nos importaban, y por eso hay autores que son lo mismo las dos cosas, ¿no? Entonces, no sé, eso estaría un poco contra la idea de Paz, porque eso no es tradición de la ruptura. Aquí, de alguna manera, muchos autores han tendido a compendiar, a juntar lo mejor de otras tradiciones, ¿no? Bueno, eso fue el modernismo, ¿no? Claro. Y luego, sí, eso sí, muy injustamente olvidado. Ahí sí, por ejemplo, cuando le dicen a Amado Nervo que ya nada más servía, que era poeta para sirvientas, no sé qué, José Joaquín Blanco fue muy duro con Amado Nervo, que no pensó, José Joaquín Blanco dice, no pensó muchas cosas ni nada que valiera la pena. Pues no, a mí se me hace que es demasiado, ahí se me hace que hay cierta pereza intelectual, ¿no? Sí, todo eso. Entonces, más bien, acabo de leer un libro de un señor que se llama Rogelio Guedea, sobre la poesía mexicana, y me quedé un poco así pensando, dije, híjole, le faltó empatía con los escritores mexicanos. Y tú dices, hasta ahora, yo creo que ahora, híjole, de pronto leo poetas así de ahorita. Bueno, hay unos que me fascinan, como Francisco Hernández, se me hace un poeta maravilloso, pero entonces hay que verlo en otra dimensión, de otra manera, en otro lenguaje, que no puedes comparar con Nero, no puedes comparar con Tablada, son dos mundos distintos. Y entonces cuando haces una historia sumaria, pues es un poco difícil estar comparando a ellos con este mundo, ¿no? Son dos maneras de concebirla, es la misma poesía, pero son dos maneras completamente distintas de llevarlas a cabo, de interpretarlas, ¿no? Bueno, y los poetas que durante mucha tradición se dice también de ellos, ¿no? Que viven de milagro, ¿no? Y a lo mejor la obra perdura, pero ellos tienen vidas azarosas, ¿no? Nosotros, como en general seguimos viviendo como de milagro, el milagro como forma de vida, ¿crees que sea actual? Híjole, qué pregunta tan difícil. Yo no sé, mira, yo no sé si antes vivían de milagro. Yo creo que los poetas antes, hace mucho antes, eran los ricos que tenían dinero para pagar la poesía. Cobrar la poesía o vivir de tu obra, pues a lo mejor sí es difícil antes. Yo me siento un poco privilegiado porque he podido vivir de escribir. Entonces, pues no sé, bueno, no es que viva así riquísimo, pero no he salido a pedir limosna, ¿no? Entonces, y uno puede tener tiempo para escribir, lo cual es
no sé, privilegiado, ¿no? Entiendo que no todos los escritores pueden hacer eso y que eso sí nos falta muchísimo y que ojalá hubiera más lectores para que se pudiera pues hacer que la literatura fuera una actividad pues más rentable, pero la verdad es que yo pienso que del fantasma que nos pintan nuestros padres cuando saben que vamos a ser escritores a la realidad sí hay una gran distancia, porque yo no creo que los escritores se mueran de hambre en México hoy. Bueno, eso quiero pensar, lo cual, bueno, a lo mejor nos morimos todos de hambre parejo, pero pero no especialmente por ser escritores, ¿no? Sí. Yo pienso que también es cierto que es más se ha profesionalizado más, es decir, también yo creo que en general las artes tienen un poquito más de oportunidad para vivir, ¿no? Entonces yo no sé, yo pienso en los escritores de antes, pues sí hay algunos que han renunciado a todos, ha habido bohemios, pero si tú te pones a pensar, no ha sido la constante de la literatura la miseria, ¿no? La verdad. Ajá. O no sé, ¿tú qué piensas? Pues de todo, ¿no? Ha habido en la historia, menos de literatura, ¿no? Y yo digo, aquí en México, independientemente de las profesiones, ¿no? La circunstancia actual en México, ¿no? Económica y política, creo que marca ahorita una tendencia que me hizo a mí mucho pensar en esto que leía de algunas notas, ¿no? De el milagro como forma de vida. Yo me ponía a pensar, ¿cómo aplicaría a la bueno, mira, de alguna actual, manera ¿no? sí, yo vivo muy así, como te puedo decir, despreocupadamente, pero porque me siento como un chango en medio de la selva que va así con liana y no sé si va a haber otra liana después, pero ahí voy a la misma velocidad y milagrosamente aparece una y ahí sigo quincena tras quincena, pero la verdad es que sí es un milagro, es un juego de azar. Sí, es cierto eso. Sí, bueno, piensa que no los escritores no tenemos seguridad social. Es una cosa que María Rojo estaba presentando, creo que en la Cámara de Diputados, que hubiera seguridad social para los artistas. No la tenemos. Sí, ¿no? Muy algo necesario. importante, ¿no? Claro, claro. Oye, y Pavel, ya casi para cerrar, la vida en el México del finales del siglo XIX, la vida del México en 1930 y todas estas décadas, ¿qué lección crees tú que podemos extraer en este momento, ¿no? O sea, como decías, ¿no? Ese pasado que nos está... Pero que la vida literaria habitando, sí. o la vida de todos los mexicanos. Pues la vida literaria, cómo nos ¿no? afecta en general, ¿no? La influencia de esos escritores ahora, pues no sé, es una pregunta, yo tendría que conocerlos bien. Yo pienso que, bueno, así por ejemplo comparando, yo pienso que eran escritores muy cultos los de esas épocas. Yo creo que era muy bien visto que los escritores tradujeran otros idiomas, que fueran cultivados, que conocieran la historia de México. Por ejemplo, un Salvador Novo, yo pienso que un Javier Villarruel era un sabio en cuestiones de teatro, Jaime Torres Bodet, bueno, no se diga. Y yo no sé, de pronto pienso que hemos perdido esa especie como de constancia intelectual. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, decían todos, bueno, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, la cultura mexicana es muy importante y muy grande y no sé qué, Carlos Montemayor, que sabía no sé cuántas lenguas, y de repente no están ellos. Y me doy cuenta que pues no es que fuera una cultura muy interesante, sino que eran unos cuantos nombres que sostenían un nivel intelectual y un nivel del debate muy importante, que yo no lo registro ahora, me da tristeza, pero son muy pocas las voces que podrían decir que sostienen ese debate a esa altura. Claro. Yo podría pensar en Elena Poniatowska, podría pensar en unos cuantos más, pero la verdad es que es una cultura que uno, yo puede ser esto, mira, que yo la veía antes y la veía como si estuviera viendo televisión, decía, ay, qué padre, qué inteligente es la gente, pero llega el momento en que te dicen, bueno, pues ya te toca participar, te va a ti a hablar, entonces es bueno, ahora sí no tengo la misma capacidad que hablar de todos, yo no tengo ni la capacidad de fuentes, no tengo nada de eso, pero para eso sí es necesario prepararse, ¿no? Estar leyendo siempre lo que pasa hoy, pero eso no es, pero no caer en lo coyuntural, siempre tienes que volver a lo anterior. A lo mejor los intelectuales de antes pecaban al no estar tan en la coyuntura, pero a lo mejor hoy nos pasa al revés, estamos completamente en la coyuntura y dejamos de lado todo lo otro, ¿no? Como las implicaciones históricas que tiene a dónde llegamos hoy, pues de pronto decimos, ¿cómo hemos llegado a este lugar tan horrible? Y volteamos desesperados y no nos podemos explicar qué nos trajo a este presente tan ominoso. Y en este punto lo dejas
bonito para la última pregunta. Ay, ¿cuál es la última pregunta? Fíjate, tú mencionas, el camino no existe, el camino va quedando siempre atrás y el que lo recorre no sabe si atrás de sí deja una tragedia o una comedia. ¿Yo dije eso? Por ahí me encontré. Yo lo dije, ay, pues ¿qué será? ¿Quién sabe? Pues sí, porque mira, te voy a decir una cosa que decía un poeta un poeta islámico, ¿qué será? Decía, tú tienes que crear y olvidar, porque la única manera de que tu obra perdure es olvidándola. Y yo creo que sí, tienes que caminar y despreocuparte ya, porque pues no sé, no puedes estar apresando cada momento de la vida, las tienes que crear y dejarlo ir, ¿no? Pues yo creo que es la única manera que uno tiene de ser eterno, ¿no? Padrísimo. Pues, de verdad, muchísimas Pavel. gracias, Pavel. Ha sido una No, delicia. pues al contrario, esta muchísimas conversación, de gracias. Ya verdad. me voy a agonizar a mi cuarto. A testar. De verdad ha sido un lujo. Y pues también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los vamos a dejar con Pavel Granados ya en su lectura final, como es acostumbrado. Y pues nos vemos en las próximas emisiones. Recuerden, ahí en la página donde está el programa también podrán ver algunos links hacia algunos de los trabajos de Pavel. Nos vemos hasta la próxima semana. Nos despedimos Gerardo Castillo y Gracias. su servidor Francisco de León. Pavel, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Espiritistas. El 31 de marzo de 1848, los espíritus tocaron a la puerta de este mundo, en Hydesville, un pequeño barrio de Nueva York. Simplemente tocaron. Suaves golpes en la madera de la cabaña de la familia Fox. Y luego, el estupor de los vecinos, el intento de comunicarse con la fuente de los sonidos, completamente regulares y precisos. Hubo que convenir con el espíritu que determinados golpes significaban una letra. Por suerte, Kate y Margaret, dos de las hijas del matrimonio Fox, tenían magníficos poderes mediúmnicos y una destreza para hablar el lenguaje telegráfico de las almas. No pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que las mesas eran maravillosamente útiles para recibir mensajes del más allá. Las mesas crujían, o más bien hablaban. Claro, en su lenguaje, el lenguaje de los crujidos. Por esa boca, algo áspera, comenzó a hablar un espíritu. Seguramente al principio le costó trabajo deletrear su nombre en el idioma de la madera. Después le fue más fácil y dijo que se llamaba Charles Rosma y que había sido asesinado. Incluso reveló dónde estaba su cuerpo. ¿En dónde? En el sótano de esta casa. Efectivamente, ahí habían escondido su cadáver años antes. Tal vez las hijas Fox se volvieron confidentes de esta alma en pena y se sentían acompañadas en sus tertulias. Nada menos que un fantasma que había encontrado el camino para que su mano incorpórea golpeara en nuestro mundo. Se imaginarán que ese golpecito retumbó sonoramente. Por lo menos en París se escuchó con absoluta claridad. Para brillar en sociedad había que estar familiarizado con el idioma de los crujidos. Algunas mesas no nada más sonaban, sino que se movían e incluso volaban. Todo dependía de las capacidades del espíritu y de su necesidad de atención. A esa experiencia le llamaban ciencia, pero nosotros ni ciencia ni estafa. Era más bien una necesidad social. Lo curioso es que no declinó con el tiempo, sino que se hizo algo más bien cotidiano. Una interlocución necesaria, me imagino. Algo semejante a pregúntale al tío Luis la combinación de la caja fuerte o dile a la abuela si hay algo que le inquieta, ya que la he soñado insistentemente. Una puerta que de pronto se abría, que llevaba todo el tiempo de la historia humana completamente cerrada. ¿Quién sabe si con el tiempo se pudiera hacer una comunidad con los muertos? A lo mejor con el tiempo. Serían nuestros maestros, nos explicarían la vida. Si pudieran ver el futuro, nos advertirían de tantas cosas. Pero en 1914 el mundo cambió repentinamente y la juventud europea se dirigió al frente. Se calcula que en la Primera Guerra murieron diariamente 6,000 personas. Queremos saber por qué casi 9 millones de personas se precipitaron en la muerte. Lo más natural fue buscar evidencias del más allá para darle a la historia un sentido que se escapaba. De ahí que fuera la época floreciente del espiritismo.
Se dice que Harry Houdini, el ilusionista húngaro, el más famoso de los escapistas, fue quien terminó con el espiritismo porque se dedicó a desenmascarar a los farsantes, que lo eran todos, y a revelar sus trucos. Houdini era atado con cuerdas, cadenas, candados, sumergido en el agua, encerrado en baúles y en barriles, ataúdes y hasta cajas fuertes. Curiosamente, se inició simulando sesiones espiritistas. Se ponía en trance y comenzaba a hablar inspirado por los espíritus. Asombrosamente, conocía todo tipo de detalles del pueblo y de sus habitantes, pero la verdad era que días antes de su presentación investigaba minuciosamente la vida del pueblo y de la gente más interesada en el espiritismo, es decir, la que con toda seguridad iba a asistir a sus sesiones. Pero en julio de 1913 murió la persona que más quería, Cecilia, su madre. A Houdini le dijeron que antes de morir quiso decir unas últimas palabras dirigidas a él. ¿Cuáles habrán sido? A partir de entonces, el escapista quiso comunicarse con ella. Estaba dispuesto a creer en el espiritismo de manera auténtica, así que recurrió a todos los médiums, pero como sabía sus trucos, los fue desenmascarando uno a uno. Naturalmente, se hizo enemigo de casi todos en su afán de conocer. A cada sesión llegaba esperanzado de no estar frente a un farsante y de cada sesión salía desilusionado. Fue entonces que se acercó a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, ya que este novelista era el máximo defensor del espiritismo. Doyle se había acercado al espiritismo también a causa de una pérdida, la de su hijo Kingsley. Pero a diferencia de Houdini, creyó en cada uno de los estafadores que se le acercaron y defendió los trucos más burdos. Defendió, por ejemplo, a los que tomaban fotos de fantasmas y hasta los montajes más evidentes de unas jóvenes inglesas que habían fotografiado unas hadas. Casi no he visto peor montaje que el de estas imágenes. Muchos años después, las autoras del fraude confesaron que las hadas eran recortes de un libro de niños, pero que sintieron pena de revelar el truco cuando vieron a Conan Doyle tan entusiasmado con las imágenes. El encuentro de Houdini y Conan Doyle es fascinante y daría material para una novela delirante, solo que nadie la ha escrito. Sin embargo, la editorial La Felguera, en el libro Sherlock Holmes contra Houdini, Arthur Conan Doyle, Houdini y el mundo de los espíritus, reunió los textos de Conan Doyle acerca de su doctrina espiritista y los de Houdini denunciando la ingenuidad de su amigo, precedidos de un prólogo de Charles Taylor que explica el mundo de los mediums y esta inquietante amistad. Ah, y las fotos, las maravillosas fotos. Sesiones espiritistas, hadas, levitaciones, Houdini platicando con el fantasma de Lincoln, un medium de cuya boca emana ectoplasma, toda la iconografía del espiritismo. Pero decía que Houdini se acercó a Conan Doyle y hablaron largamente de este tema. Houdini le explicó cómo hizo todo, cómo era que sus desapariciones no eran más que trucos, así como la supuesta materialización de las almas, y que cuando hacía sesiones espiritistas, alguien más se encargaba de mover la mesa para espantar a los asistentes. Pero Conan Doyle no le creyó e intentaba convencerlo de que tenía poderes especiales. Nada de eso, le replicaba con cierta desesperación Houdini. Todo es un espectáculo. Finalmente, Conan Doyle y su esposa, una medium de la que el novelista se había enamorado, le avisaron a Houdini que habían recibido mensajes de Cecilia, su madre. Se organizó una sesión y Cecilia se materializó para dirigir la mano de Mrs. Doyle y dictar una larga carta. ¿En qué idioma se manifestó mi madre?, preguntó Houdini. En inglés. Qué raro. Ella no hablaba una sola palabra del inglés. Siempre hablamos en húngaro. Quizá aprendió el idioma en el más allá. No lo dijo con ironía, sino con desilusión, porque albergaba sinceramente la esperanza de comunicarse con ella. Pero no renunció del todo a esa esperanza, porque le dijo a Bess, su esposa, que cuando muriera iba a intentar por todos los medios comunicarse con ella. Si desde el más allá se puede regresar, nadie más que el gran Houdini podría lograrlo. Así que tomó 2 palabras de una carta de Conan Doyle, Rosabel cree, y le dijo a Bess, si hay forma de contactarte, te mandaré decir esas palabras. Houdini murió en 1926 y Bess ofreció $10,000 de recompensa y una larga fila de mediums asistió inútilmente. Pero el 5 de enero de 1929, un hombre llamado Arthur Ford pronunció ante ella la frase Rosabel cree.
con lo que el prólogo del libro nos deja el alma en suspenso, pues mantiene abierta la puerta con el más allá. No sé, sin embargo, si este editorial coquetea un poco con el espiritismo, porque investigaciones menos trascendentales sugieren que hubo un romance entre la viuda de Houdini y su medium. Finalmente, Bess tal vez pensó que si su célebre esposo no se contactó con ella, no habría problema si le entregaba los $10,000 a su amante. Eso me imagino, aunque no me siento igual de seguro en el terreno de los sentimientos de los espíritus. Diario de Ana Frank. Como todos sabemos, a Ana Frank su padre le regaló un diario cuando cumplió 13 años. Nadie ignora que tuvo que esconderse con su familia y con algunos conocidos en un departamento instalado sobre las oficinas de su padre a lo largo de 2 años. Un día, como es del conocimiento general, escuchó por la radio que el ministro holandés en el exilio tenía la intención de publicar los mejores testimonios sobre la guerra una vez que ésta terminara. No lo ignoramos porque es una de las historias más contadas y repetidas. Sabemos todo de Ana y de su familia, cómo era el lugar y qué comían, qué fue de todos los habitantes de la casa de atrás, que era como Ana quería titular su libro, y cómo es que Ana estuvo a punto de sobrevivir al Holocausto, de no ser porque se enfermó de tifoidea unos días antes de que el campo de concentración de Bergen-Belsen fuera liberado. Una vez que todo se dice, hay que volver a empezar, ya que las palabras son lo más volátil del mundo. Además, luego de que enumeramos todas las cosas que sabemos, nos percatamos de las esenciales que ignoramos, como la naturaleza del talento. La literatura eligió en esta ocasión el lugar más improbable para brotar. Aunque eso acostumbra, nunca aparece donde se le espera, siempre en la choza más alejada, en la prisión más oscura, en el pueblo que nadie sabe bien dónde queda. No, Monsieur Hippolyte Taine, nada menos predictivo que la sociología literaria. Ni todas las hipótesis del mundo habrían pensado que aquí junto, en la oficina de los Frank, pero encima, atrás de una puertita, había una adolescente sumergida en un diario, esperando pacientemente su turno para usar el escritorio. Todos tenían siempre algo importante que hacer: pelar papas, lavar ropa, barrer. Espera a que te toque tu turno para escribir en tu cuaderno. ¿Qué dirá en esas páginas la hija de los Frank? Como quiera, es una manera curiosa de pasar el tiempo. Ocultos en su departamento, ignorados de casi todos, alimentados por unos sirvientes fieles, los Frank y sus compañeros esperaban el día en que todo volviera a la normalidad. Que ojalá regresaran los días en que era posible no pensar en nada. Quizá buscamos tragedia en esta historia, y los millones de ojos que se han asomado a este pequeño escondite tal vez buscaban compartir ese dolor. Pero se encuentran a Ana, quien modestamente pretende conservar un poco de felicidad, construirla todos los días, aunque sea tan frágil el terreno y tan pocas las perspectivas de que florezca. Porque encontró la verdad en la escritura, me parece admirable. Y por eso conservaba la ilusión de que Ana Frank fuera la autora más leída de la historia. Sin embargo, luego de investigar en las dudosas listas de libros más vendidos, encuentro que con sus 30 millones ha quedado muy por detrás de las autoras de autoayuda, de cuentos infantiles y hasta de profetas religiosas, como Ellen G. White, la líder de la iglesia adventista, cuyas visiones sin coherencia tienen más lectores en el mundo. Da que pensar que los libros inspirados por Dios tiendan tanto a la palabrería y a la anécdota superficial, mientras que muchos de los magníficos autores que mueren jóvenes logran construir una breve obra, pero de una delicada y consistente perfección.